Hola, soy Julia Daniela García Franco, soy estudiante en la licenciatura de Psicología en la Universidad Regional de Tequila, en la clase de Psicopatología 1. Hoy les voy a hablar del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos según los criterios del diagnóstico DSM-5. Comencemos. Se caracteriza por alucinaciones e ideas delirantes debido a los efectos directos de una sustancia o a la abstinencia de una sustancia en ausencia de delirio. Según los criterios de diagnóstico, el criterio A es la presencia de al menos uno de los síntomas delirios o alucinaciones. El criterio B, ya sea por historia clínica, exploración física o pruebas de laboratorio, tienen que ser los síntomas producidos durante o después de la intoxicación o la abstinencia. Según el criterio C, los síntomas deben de ser anteriores al inicio de la sustancia, deben persistir durante el periodo importante, aproximadamente un mes, y también deben de darse después del cese de la abstinencia o de la intoxicación de la sustancia. Y según el criterio D, es decir, no se debe de producir durante un estado confusional, conocido como delirium, ya que este es un estado que altera la conciencia. Según el criterio E, causa problemas en diferentes ámbitos, ya sean social, familiar o laboral. Para considerar el diagnóstico psicótico inducido por sustancias y medicamentos, se debe tomar en cuenta que haya sido por intoxicación o abstinencia y que el cuadro clínico debe de predominar los síntomas del criterio A, alucinaciones y delirios, y tienen que ser graves. ¿Qué es la intoxicación y la abstinencia? La abstinencia es el proceso y los síntomas que siguen a la disminución del cese del consumo de una sustancia al cual el cuerpo ya se había acostumbrado. La intoxicación son los efectos que tiene la sustancia en el cuerpo y la mente cuando está siendo consumida. Sustancias asociadas a la intoxicación que pueden provocar trastornos psicóticos: el alcohol, el cannabis, los alucinógenos como la fenicilidina y otras sustancias relacionadas, los inhalantes, los sedantes, los hipnóticos, los ansiolíticos, los estimulantes, incluida la cocaína y otras sustancias desconocidas. Y las sustancias asociadas a la abstinencia que pueden provocar trastornos psicóticos, también el alcohol, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos y otras sustancias desconocidas. También medicamentos asociados a la aparición de síntomas psicóticos son los analgésicos, los anestésicos, agentes anticolinérgicos, anticonvulsionantes, antihistamínicos, fármacos antihistamínicos, quimioterapéuticos, medicamentos gastrointestinales, relajantes musculares, antiinflamatorios y otros medicamentos sin receta que están en la venta. Medicinas asociadas a síntomas psicóticos: inhibidores de la acetilcolinesterasa, insecticidas organofosforados, sarín y otros gases nerviosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, sustancias volátiles como el combustible y la pintura. Estas son algunas de las razones por las que son utilizados para disminuir o aliviar dolores, malestares, ansiedad, depresión o de estimuladores y de alteradores de la realidad según su consumo y tiempo. Pueden ser administradas por distintas vías, ya sea oral, nasal o intravenosa. Dato importante: para que sea considerada como una psicosis inducida por sustancias, las alucinaciones y las ideas delirantes deben de ser superiores a las que normalmente acompañan una simple intoxicación o abstinencia de sustancias. En desarrollo y curso, la variabilidad en el inicio de la psicosis depende de la sustancia consumida, como por ejemplo la cocaína puede inducir psicosis en minutos, mientras que el alcohol o sedantes pueden tardar días o semanas. La psicosis inducida por alcohol generalmente implica alucinaciones auditivas tras un consumo prolongado. Las anfetaminas y la cocaína a menudo causan delirios persecutorios y alucinaciones táctiles, formicación, mientras que el cannabis puede provocar delirios persecutorios y despersonalización, resolviéndose generalmente en menos de un día. En persistencia, en algunos casos los síntomas psicóticos pueden persistir después de la retirada de la sustancia, dificultando la distinción de un trastorno psicótico independiente. Las concentraciones semáticas para resolver
ciertas sustancias, los niveles de sangre que marcan la toxicidad pueden ayudar al diagnóstico. La incapacidad temporal de este trastorno inducido es muy impactante, pero suele ser autolimitado, resolviéndose retirando la sustancia. Y ahora, en el diagnóstico diferencial nos dice que en la intoxicación y la abstinencia, si la percepción alterada es reconocida por el individuo como inducida por la sustancia y no afecta su percepción de la realidad, el diagnóstico sería intoxicación o abstinencia con alteraciones de la percepción, no un trastorno psicótico. Y en el delirium y trastornos neurocognitivos, los síntomas psicóticos que exclusivamente aparecen durante un delirium no se diagnostican por separado. Los delirios en el contexto de un trastorno neurocognitivo se clasifican según los trastornos subyacentes. ¿A confundir con esquizofrenia? ¿Por qué? Se suele confundir con la esquizofrenia ya que también presenta alucinaciones y delirios, pero estos no se dan por su consumo de sustancias. Y en el trastorno psicótico inducido por sustancias y medicamentos se dan por su consumo. La prevalencia en la población en general no se conoce, pero se ha descrito que entre el 7 y el 25% de los individuos que presentan un primer episodio de psicosis en diferentes entornos tienen un trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Damos por terminado nuestro tema. Gracias, hasta luego.